No, muchas gracias a ti, Juan Manuel. Muy buenos días a todos. Señor Borges, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué decidió usted hacer una serie de críticas contra Juan Guaidó y hacerse a un lado en el quehacer precisamente que venía adelantando el presidente interino de Venezuela? Bueno, son varias cosas que quisiera explicar, Juan Manuel. En primer lugar, son observaciones y críticas que venimos haciendo a lo interno desde hace más de año y medio, 2 años. Y el punto más importante es el siguiente. Nosotros estamos hoy a 8 de diciembre, para ser exactos, y tenemos apenas 20 días para poder hacer la reforma en el Parlamento, donde pertenecemos todos, de las reglas de juego que nos organizan a nosotros como alternativa democrática. Y si no hacemos esa reforma, todo va a desaparecer porque la ley pierde vigencia, que es la que nos da a nosotros un sostén legal. Entonces, el paso que yo he dado es precisamente para prender la alarma de la necesidad de hacer una reforma profunda en la oposición. Y esto es lo más importante porque a mi modo de ver, hemos ido perdiendo el foco como alternativa democrática, que nuestro foco no es otra cosa que la salida de Maduro del poder, que lograr un movimiento que tenga fuerza dentro de Venezuela y fuera de Venezuela para lograr la salida de Maduro en el poder. Y me preocupa enormemente que nos hemos ido alejando de ese foco. Ha habido problemas de escándalos de corrupción, como el caso de Monómeros, por ejemplo, aquí en Colombia, el manejo de Citgo, y el punto para mí es importante. Nosotros no estamos hechos para manejar empresas, para estar llevando a cabo ese tipo de acciones, sino nosotros tenemos una sola meta, que es la salida de Maduro del poder, y por eso pensamos, y yo pienso que tenemos que hacer una reorganización de la oposición para lograr de nuevo conectar con el país, conectar con el apoyo internacional, y lo más importante, que el problema de Venezuela no se convierta en parte del paisaje y que todo el mundo se acostumbre, todo el mundo se burocratice y no hagamos lo que el país necesita, que es el cambio político, Juan Manuel. Ese es fundamentalmente el espíritu que me mueve a sacudir en este momento el estado de las cosas con respecto a la oposición. Sí, señor Borges, compartiendo obviamente el sentimiento frente al régimen de Maduro y a lo que significa en términos de un desafío y de una bofetada a la democracia de toda América Latina, pues ¿no será de todas maneras el momento de reconocer que desde el principio esa figura de Guaidó era una figura de papel que nunca tuvo dientes? Y por otro lado, ¿no demuestra todo esto de nuevo que no ha habido éxito en la oposición en Venezuela precisamente porque la verdad es que ustedes nunca han estado cohesionados? Bueno, yo creo que lo que se construyó para lograr ese reconocimiento internacional, Juan Manuel, fue un momento muy poderoso. Eso no surgió de la noche a la mañana, eso fue producto del trabajo de muchos años, haber logrado la asamblea, ese triunfo tan importante que tuvimos mayoritario, luego lo que significaron las protestas de calle en Venezuela en el 2017, el pueblo estuvo nada más y nada menos que 7 meses en la calle protestando. Luego el hecho de que se negara la legitimidad de Maduro en la elección presidencial cuando nos negamos a firmar la posibilidad de un acuerdo en República Dominicana. Es decir, se fue construyendo como una escalera, escalón tras escalón, hasta que culminó con ese reconocimiento internacional. Y en ese momento fue un momento de mucho poder que buscaba de alguna manera fracturar a la dictadura. Y el punto es ese, es decir, si no se logró eso en los últimos 3 años, creo, como tú dices, que hay que revisar si esa figura es la que va a permitir ahora lograr de nuevo construir fuerza para poder en jaque a la dictadura. Eso es un punto sobre el cual precisamente la reflexión cabe en este momento. Y luego, el segundo punto, yo creo que la historia nuestra como alternativa democrática ha sido una historia de más unión que de divisiones. Nosotros hemos ido a todos los procesos electorales unidos, hemos creado hasta incluso un partido político unitario donde están todos los partidos políticos, pero realmente el nivel de represión y el nivel de fuerzas con las que hay que luchar en Venezuela son muchas. En Venezuela nosotros no estamos luchando contra Maduro nada más, estamos luchando contra Maduro y los cubanos, estamos luchando contra Maduro, los cubanos y ahora los iraníes que están metidos en Venezuela, más los rusos, más los chinos, más el crimen organizado, más el ELN, más los ex-FARC. Es decir, es una lucha titánica en la cual se concentra una cantidad de fuerza que políticamente se ha hecho todo
pero sigue siendo una dictadura titánica en el sentido que el reto es demasiado grande y esa es al final un poco la frustración que hay, que no se ha logrado hasta ahora salir de la dictadura, y por eso mi llamado a retomar el foco, a reconstruir la fuerza interna, a ganar legitimidad internacional de nuevo, para poder tener entonces de nuevo ese músculo que nos permita poner en jaque la dictadura. Señor Borges, pedía usted la eliminación del gobierno interino de Guaidó, pero también proponía instalar una plataforma alternativa. ¿Qué tendría de distinto esta plataforma para lograr algo finalmente? Bueno, fíjate, son varios puntos muy concretos que quiero explicar. Un punto que a mí me preocupa mucho es el manejo de las empresas y los activos. La oposición no está para manejar activos, ni empresas, ni cuentas de banco, ni nada de eso. Ahí hay un primer punto que yo creo que es radical, que hay que sacar a los partidos políticos del manejo de esos activos. Hay que constituir un fideicomiso donde todos esos activos pasen a una gerencia profesional y tengan una observación profesional, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso nos ha desenfocado enormemente. Ese es un primer punto importante. Segundo, yo sí creo que hay que tener a la Asamblea Nacional Venezolana, que fue electa en el año 2015, como referencia y como punto de apoyo que tiene la legitimidad del pueblo. Y creo también que la figura de crear un nuevo espacio de unidad tiene que ser no solo de los partidos políticos, sino de la sociedad civil, y que sea una especie de gran frente nacional donde esté la iglesia, donde estén las organizaciones sociales, las universidades, los estudiantes, y de esa manera poder crear, lo que decía Juan Manuel antes, una cohesión mucho más grande de esta lucha que es enorme y que tiene que ser del país entero. De manera que lo que estoy hablando yo es más de complementar, de recrear, de fortalecer las cosas que tenemos, pero con una mirada muy clara. ¿Cómo logramos nosotros de nuevo acumular presión interna, organización interna, para que esa presión, como lo logramos en el año 2015 y luego en el año 2019, cuando hubo este reconocimiento internacional, nos permita de nuevo conectar con la gente? En este momento el venezolano se siente muy confundido, siente que no sabe a dónde va, y creo que es el momento de agruparnos, de crear un solo camino, una sola estrategia, un solo equipo para poder focalizarnos en nuestra lucha. Don Julio Borges, destacado miembro de la oposición venezolana, figura de la Asamblea en su momento, cuando no existía esta dictadura de Nicolás Maduro. Hay una pregunta que le quiere formular precisamente desde Caracas Saúl Noriega. Lo escucha el señor Borges. Saúl. Hola, buenos días. 9:18 aquí en Caracas. Fíjese, dos interrogantes quería hacerle. Primero, sobre todo por lo que decía el pasado domingo. Llegó a decir que había una estrategia para acogerse a monómero y señalaba precisamente a Juan Guaidó de estar detrás de esto. ¿Usted tiene prueba de esto, entendiendo que es una denuncia delicada? Y si es así, las va a mostrar próximamente. Y segundo, habla de la necesidad de salir de Nicolás Maduro del poder, y entendiendo además que el fracaso de la oposición en la estrategia del gobierno interino es más que notable. ¿Ya usted no cree que hay que pensar en las elecciones presidenciales de 2024? ¿Ponerse de lleno en eso como parte de la estrategia de la oposición? Bueno, Saúl, saludos. Lo primero es que lo que ha sucedido alrededor de monómeros es bastante ya conocido y público. Hubo una comisión de la Asamblea Nacional que vino a Colombia. Allí están todas las pruebas. Yo recomiendo que quien quiera profundizar en eso lo pueda leer. Es un documento oficial aprobado por la Asamblea, en el cual se muestra cómo había una trama para hacer lo que llaman una toma hostil de la empresa. Medios colombianos también han sacado reportajes sobre eso, El Espectador, El Tiempo, La Silla Vacía. Ahí están esos reportajes para quien quiera profundizar. Quizás el grupo de investigadores venezolanos más sofisticado y más reconocido, que es Armando Info, también hizo un trabajo muy importante sobre eso. Transparencia Internacional, una ONG con prestigio mundial, también hizo un informe sobre el problema de la rendición de cuentas de todo este proceso. De manera que allí están todos esos documentos y sería útil que quien quiera profundizar los pueda ver y los pueda analizar, y está todo lo que hemos conversado el día de hoy. Creo que eso es un tema que nos hace daño, y eso es una de las razones por las cuales a nivel personal he querido deslindarme, porque creo que, repito, nosotros como Alternativa Democrática no estamos hechos para manejar empresas ni para estar metidos en esos temas, sino con el único foco que nos toca, que es salir de Maduro. Claro. Y luego con el tema presidencial,
Yo creo que nosotros tenemos que prepararnos para luchar en todos los caminos y sin duda alguna uno de los más importantes es lo que está en el horizonte, que es una elección presidencial. Eso supone construir un liderazgo, es lo que yo me refería con la plataforma unitaria, organizarnos en todo el país. Creo que una de las amenazas que tiene América Latina en este momento es que temas como el de Nicaragua ya simplemente se toleran. Sí. Hay una destrucción democrática en la región y por eso tenemos que prepararnos desde ya y con mucha fuerza para precisamente crear los anticuerpos frente a esa especie de estilo Nicaragua que se está apoderando de la región. Señor Borges, precisamente mi pregunta va encaminada a eso. Juan Guaidó, como decía José Manuel Acevedo, fue una figura que nació bastante débil. Le pregunto por estos nombres y si es posible que se unan para poder llegar a esas elecciones del 24. ¿Qué pasa con Leopoldo López, con María Corina Machado, con la Tintori, con usted mismo, con el mismo Guaidó? Si ustedes nunca se han unido, lo que uno observa aquí afuera es que cada uno jala para su lado, por eso ustedes nunca se han podido unir, darle pues duro a Maduro y legitimar por el contrario todo lo que dice Maduro en torno a la división y a la oposición. ¿Habría posibilidad de que ustedes se unan en un solo frente para hacerle cara en las próximas elecciones y poder tumbar a Maduro? Eso es obligatorio y yo sí quiero destacar que si uno ve la historia nuestra de todos estos últimos años, de los mismos eventos electorales, de los mismos eventos políticos, nuestra historia, lo repito de verdad con mucha convicción, es muchísimo más de unidad que de separación y en este momento donde hoy hay un problema de dispersión muy grande, hay que precisamente retomar esto para lograr un solo frente. Y un solo frente donde, por ejemplo, si nosotros fuésemos a escoger un candidato presidencial, creo que hay un consenso muy grande de que eso tiene que ser por primaria, como cuando Enrique Capriles fue candidato presidencial contra Chávez en el 2012, que votaron todos los venezolanos para elegir su candidato. Eso está planteado ahora también, es muy sano, pero también más allá de la figura del candidato presidencial, en este momento toca, cuando yo hablaba de esa plataforma unitaria, de ese nuevo espacio de unidad, que todo el mundo esté allí sin personalismo, sin agenda, sino conformando este frente. Eso es absolutamente esencial y yo sí creo que se puede lograr y sí creo que hay la madurez para hacerlo. Pues, señor Julio Borges, le agradecemos mucho por su tiempo, por ayudarnos a entender qué es lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela, qué es lo que está ocurriendo con la figura de Juan Guaidó, con los distintos aspectos de la oposición en búsqueda, como usted lo dice, de un objetivo inicial que se perdió y que era acabar con el régimen de Nicolás Maduro, objetivo que tiene que volverse a retomar según sus palabras y ojalá, por supuesto, se puedan hacer todas las alineaciones precisas para este propósito. Gracias por acompañarnos, bienvenido siempre. Gracias a ustedes, muchas gracias. Él es Julio Borges, que era hasta hace poco representante de Venezuela ante el Grupo de Lima,